Siguiendo con el capítulo de inductancia, veamos ahora el símbolo eléctrico de la inductancia. Símbolo eléctrico de la inductancia. Simplemente es esto. Es como si fuera una bobina. Ese sería el símbolo eléctrico de la inductancia. Es decir, que si estábamos viendo un plano de un circuito eléctrico, si encontramos este símbolo, nos está indicando que ahí está conectado una bobina con una determinada inductancia L. Bien, ahora veamos cómo son las conexiones de las inductancias, exactamente las conexiones en serie y las conexiones en paralelo, para hallar la inductancia equivalente de esos dos tipos de conexiones. Comencemos con las conexiones en serie. Entonces veamos conexión en serie. Conexión en serie. Vamos a suponer que tenemos tres bobinas, cada una con una determinada inductancia L, y vamos a conectarlas en serie. Vamos a hallar cuál sería la inductancia equivalente, es decir, una bobina cuya inductancia sea equivalente a tener esas tres que están conectadas en serie. Por ejemplo, supongamos estas tres inductancias: L1, L2, L3. Y tenemos acá una fuerza electromotriz entre los dos extremos. Y tenemos tres bobinas conectadas en serie, cada una con inductancia L1, L2 y L3. Otra cosa que hay que tener aquí muy en cuenta es que estas conexiones de las inductancias se deben colocar de tal manera que no haya un intercambio de flujos magnéticos entre ellas. Por lo tanto, estamos suponiendo que las conexiones de las bobinas son lo suficientemente lejos una con respecto a la otra para que no haya interacción o intercambio de flujos magnéticos entre ellas. Esa es la condición. Bien, entonces sabemos que si circula por acá una corriente I, por acá, como están en serie, la corriente es la misma por cada una de esas bobinas. Por lo tanto, se va a producir una caída de potencial en los terminales de la bobina de inductancia L1, una fuerza electromotriz autoinducida, o sea, una caída de potencial en la bobina E1. En la bobina E2 se produce también una caída de potencial, por tanto, o sea, una fuerza electromotriz autoinducida, I2. Y acá, una fuerza electromotriz autoinducida E3, en la bobina 3. Por conservación de energía, vemos que que la fuerza electromotriz total entre esos dos puntos es igual a la suma de esas fuerzas electromotrices, o caídas de potencial en cada una de esas bobinas, o caídas de potencial, sería igual a E1. Recuerden que la caída de potencial en las bobinas, cuando se crea una corriente I, vamos a suponer que la corriente es variable en el tiempo. Pasa con la corriente por acá, se produce una caída que es menos L1 derivada de I1 con respecto a T. Menos, ya que aquí se produce una caída de potencial, sería menos, como lo hemos visto anteriormente, menos L2 de I2 de T y menos L3 de I. Creo que la corriente es la misma, ¿no? La corriente es la misma. Y dt. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza electromotriz sería igual a L1 de I dt más L2 de I dt más L3 de I dt. Y nos queda que la fuerza electromotriz total acá es la suma de esas fuerzas electromotrices o caídas de potencial de cada una de esas tres bobinas. Y acá podemos factorizar la derivada de la corriente. Fuerza electromotriz sería igual a L1 más L2 más L3
factorizado derivada de I con respecto al tiempo. Como pueden ver ustedes, tenemos fuerza electromotriz autoinducida es igual a una inductancia equivalente por la derivada con respecto al tiempo de la corriente. Por lo tanto, donde obtenemos lo siguiente, donde L equivalente es igual a L1 más L2 más L3. Ya así obtenemos la inductancia equivalente de esas tres que están conectadas en serie. Y en general, aquí trabajamos con tres inductancias en serie o tres bobinas conectadas en serie. Cualquier cantidad de bobinas conectadas en serie, su inductancia equivalente simplemente es la suma de las inductancias de cada una de las bobinas conectadas en serie. Es decir, este circuito es completamente equivalente a tener este. Fuerza electromotriz, y esta sería la L equivalente, que resulta de la suma de las inductancias que están conectadas en serie. Como se han dado cuenta ustedes, tiene la misma expresión de las resistencias conectadas en serie. Para hallar la resistencia equivalente es la suma de las resistencias conectadas en serie. En las inductancias ocurre lo mismo. Para hallar la inductancia equivalente es la suma de las inductancias conectadas en serie. Repito, suponiendo que no haya intercambios de flujos o de campos magnéticos entre ellas, es decir, es como colocar las bobinas un poco lejos de la otra para evitar que se concatenen sus flujos magnéticos. Bien, ahora veamos la conexión en paralelo. Conexión en paralelo. Conexión en paralelo. Bien, consideremos nuevamente tres bobinas, pero conectadas en paralelo. L1, L2 y L3. Tenemos aquí la entrada a fuerza electromotriz y por acá circula una corriente I, por acá se va a desviar una corriente I1 por este nodo, una corriente I2 que circula por la bobina 2 y una corriente I3 que circula por la bobina 3. Aplicando la ley de nodos, aquí recuerden que aquí aplicamos la ley de mallas de Kirchhoff, que es por conservación de la energía. Aquí vamos a aplicar la ley de nodos de Kirchhoff, es decir, la corriente I que entra a este nodo es igual a las corrientes que salen, o sea, I es igual a I1 más I2 más I3. Pero I1 ¿cuánto vale? I1 es igual. ¿Cómo hallamos la corriente que circula por la bobina? Sabemos que la fuerza electromotriz es igual a la magnitud, claro. Necesitamos la magnitud del módulo. L de I de T. Aquí no vamos a utilizar signos negativos, simplemente para hallar cómo relacionamos la corriente en términos de la fuerza electromotriz. Aquí hacemos E sobre L igual a dI de T. Entonces, integrando ambos lados, integrando E sobre L por dt, quedaría acá I. Entonces, aquí sacando constantes, nos quedaría aquí es igual 1 sobre L, la integral de E de T. Por lo tanto, esta es la corriente que circula por cada una de las bobinas, en términos de la fuerza electromotriz o la fuerza electromotriz autoinducida en los terminales de cada una de las bobinas. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. O sea, acá. Entonces, ¿cuánto vale esta corriente? I1, pues mírenlo acá, sería 1 sobre la inductancia de la bobina por donde circula esa corriente I1 por la integral de E
dt, desde 0 hasta un tiempo cualquiera. Lo mismo con L2. Sería más 1 sobre L2, la integral de 0 a t de E dt, más 1 sobre L3, la integral de 0 hasta t de E por dt. Factoricemos esa integral. Nos quedaría y es igual 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3 que multiplica desde 0 hasta t de E por dt. Pasemos esto aquí abajo, nos quedaría y sobre la integral de 0 hasta t de E dt es igual 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3, que es I sobre la integral de E de t, I sobre la integral I sobre la integral de E de t, o bueno, mírenlo pues acá. Sabemos que E es igual a L de I de t. Hagamos lo siguiente. E sobre L es igual a di de t. Di es igual a E sobre L por dt. Integrando nos quedaría I es igual a 1 sobre L por la integral de E de t. E de t, la integral de E de t. Y acá nos quedaría que I sobre la integral de E de t desde 0 hasta t es igual a 1 sobre L. Estoy despegando de acá 1 sobre L, tenemos esto y mírenlo acá. Por lo tanto, esto indica que esto es 1 sobre L, pero 1 sobre L equivalente. Por lo tanto, esto de acá es 1 sobre L equivalente igual 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3. Y aquí obtenemos la expresión para calcular la inductancia equivalente. La inductancia equivalente de una conexión de inductancias conectadas en paralelo. Como pueden ver, es la misma forma del cálculo de una conexión en paralelo de resistencias eléctricas. El inverso de la inductancia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada una de esas inductancias. Esto es completamente equivalente a tener lo siguiente: una sola bobina cuya inductancia se calcula por medio de esta expresión. Y acá tenemos la fuerza electromotriz, aquí por acá viene la corriente. Esta bobina con una inductancia equivalente LEQ es equivalente a tener todas estas tres. O sea que esto es como equivalente a tener esto. Corriente I, fuerza electromotriz, y esa sería la L equivalente. Esa es la conexión en paralelo. Como pueden ver, si queremos disminuir la inductancia en un circuito, pues simplemente conectamos más inductancias o más bobinas en paralelo. Ocurre lo mismo que ocurre con las resistencias. Si queremos aumentar la inductancia en un circuito, simplemente conectamos más bobinas en serie. Es lo que podemos ver sobre lo que es el símbolo eléctrico de una inductancia y sus conexiones en